Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Les saludamos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nerva, la casa de todos los nervenses. Hasta aquí nos hemos trasladado para hablar con el alcalde de Nerva, con José Luis Lozano Alves. Ya ha pasado un tiempo prudencial desde que se hiciera cargo de la administración local, gracias a ese pacto entre Por Nerva, su agrupación de electores y Partido Socialista, y nos hemos dicho: cogemos las cámaras y nos vamos al Ayuntamiento de Nerva para hablar con el primer edil y sopesar cómo están las cosas, ¿no? Alcalde de Nerva, José Luis Lozano, muy buenas y muchísimas gracias por abrirnos las puertas de la administración local para esta entrevista. Pues nada, gracias a vosotros, a esta vuestra casa, siempre seréis bienvenidos como cualquier nervense y es un placer estar aquí ante las cámaras de Onda Minera. Muy bien, oiga, ya ha pasado unos 2 meses, sí. Normalmente se da un plazo prudencial de 100 días, se suele decir, ¿no?, para hacer un primer balance de gestión, pero bueno, nosotros haríamos ya en deseo de preguntarle qué tal, ¿no?, qué sensaciones tiene, si ha notado ya el peso del Ayuntamiento de Nerva sobre sus hombros, que me imagino que eso sería casi desde el primer día, pero bueno, quiero conocer su opinión. Bueno, en varios aspectos que me planteas. El peso del cargo, tengo que decir que al día siguiente, sábado, es curioso, y esto se dice más como un tópico muchas veces, pero es cierto que cuando me levanté me costó trabajo bajar de la cama porque me podía muchísimo esa presión que conlleva la responsabilidad. Y como bien dices, pues bueno, esta legislatura que está así, trazada, pues se entiende que tenemos que hacer unas valoraciones muchísimo antes que los 100 días, y además entiendo que más en las circunstancias en las que se encuentra el Ayuntamiento de Nerva, porque no hay tiempo para pararse absolutamente hacia nada. Desde el primer momento nos remangamos y nos pusimos a trabajar por este pueblo, intentando hacer las cosas lo mejor posible. Entiendo que como cualquier persona que pase por aquí, muchísima responsabilidad, muchísimo trabajo y muchísima dificultad. ¿Hay mucho por hacer o estos 2 años de inercia se puede tomar algo positivo de estos últimos 2 años en el que ustedes participaron en el primer tramo casi? Es muy complicado intentar trasladarle a la ciudadanía una intención de una hoja de ruta en las circunstancias en que se mueve el Ayuntamiento de Nerva. Si tenemos los pies en el suelo, tenemos que decir pues que a lo que mínimamente podemos aspirar es que a los nervenses pues tengan su servicio medianamente cubierto, intentar cuidar un poco los servicios y las infraestructuras de las que dispone el Ayuntamiento. Lamentablemente la situación económica que atravesamos no nos deja mucho espacio a la imaginación o a la iniciativa que puede tener cada equipo de gobierno. La situación es muy complicada, ciertamente es muy complicada. Eso trasciende más allá de que sea yo o cualquier otra persona la que esté al frente de este ayuntamiento, y las soluciones también son muy complicadas, más allá de que sea yo o sea cualquier otra persona. Esa es la realidad que vive Nerva. Cualquier otra cosa sería engañarnos. No creo yo que estemos para que yo me sienta aquí ante los nervenses y decirles que esto va a ser un camino de rosa. Es un camino de rosa y de espinas, de muchísimas espinas. Las rosas las podemos ir sacando en cuanto a las ayudas, las poquitas que tenemos, que no van directamente al presupuesto del ayuntamiento y que inevitablemente pues acaban redundando en su mayoría en el capítulo 1. Ahí intentamos políticamente defendernos y ver dónde podemos enviar las cosas, pero el resto es que está todo muy condicionado. La deuda de este ayuntamiento, que ya no me voy a atrever a calificar porque se han puesto ya tantos calificativos a esta deuda que uno ya se pierde, puede ser el gran hándicap para lastrar la Nerva que usted pueda tener en la mente de desarrollar durante los próximos meses, con la otra parte también del equipo de gobierno, obviamente. Sí, hombre, yo entiendo que más allá de que ahora me toca a mí, luego le toque a un compañero del Partido Socialista, lo que pretendemos en cada momento es poner en valor un trabajo de equipo y que este trabajo en equipo se desarrolle a lo largo de estos 2 años. La deuda que tenemos en el ayuntamiento es el gran hándicap, evidentemente. Es muy complicado a día de hoy que podamos solventar esta situación sin ayuda exterior. Entendemos que esto no depende ya, como decía antes, de las capacidades que tengamos cada uno. Simplemente es que el dinero es el que hay, el dinero que viene es el que puede venir y la deuda es la que es. Es cierto que a primero de este año hemos perdido, creo, una magnífica oportunidad con un plan extraordinario que sacó el Ministerio de Hacienda, que el otro día estuve hablando con la alcaldesa de Valverde, con Sira, que se ha acogido a él y me decía que estaba encantada, que bueno, que había podido hasta recuperar, que vinieran subvenciones a su pueblo y que bueno, en una política de guerra, que es la que tenemos en Nerva actualmente,
que esto es pues pagar a los empleados y muy pocas alegrías al pueblo, porque la verdad es que no hay para mucho más, pero en ese escenario ya iba recuperándole terreno a la deuda. Nosotros hoy en día seguimos perdiéndole terreno a esa deuda, aún no hemos llegado a ese techo. A mí me gustaría... ¿Se puede enganchar Nerva, ese balón de oxígeno, por ejemplo? Al que pues fuimos al Ministerio de Hacienda a Madrid y desgraciadamente nos dijeron que no, que desde el Ayuntamiento de Nerva no habían solicitado atenerse a ese balón de oxígeno, que si bien no significaba que mañana corriera el dinero por las calles de Nerva, pues yo creo que de alguna manera sí significaba sentar las bases para salir de esta deuda. De todas maneras, yo entiendo y creo que es importante que lo pongamos encima de la mesa, que estos son unos planes específicos para pueblos que están muy endeudados y hay una cierta generalidad en estas actuaciones y las comprendo. Pero yo entiendo que tanto en Madrid, con el Gobierno central, como en Sevilla, con el Gobierno autonómico, se tienen que dar cuenta que esas medidas para Nerva tienen que estar dotadas de una singularidad. Sí. De la singularidad que representa el trato que ha recibido Nerva y el comportamiento que ha hecho Nerva con el resto de la sociedad andaluza y española por extensión. Esto quiere decirse, ahora que está tan en moda, que hay una financiación programada para Cataluña respondiendo a su singularidad, otra para el País Vasco, otra, y que encima ahí se pueda coger todo el mundo, para singularidad en España, la de Nerva, que hemos sido obligados sistemáticamente a ser solidarios con el resto de la Andalucía, y ahora mismo lo único que pesa sobre nosotros es una ruina total, social, medioambiental y económica. Esta es una singularidad importante para que la estudien tanto desde Sevilla como de Madrid. Luego, los programas que vengan, perfecto, ahí vamos, de cabeza, nos cogemos, estamos deseando afrontar esta deuda y de intentar poner algo de sensatez en este ayuntamiento, que no es que antes no lo haya habido, pero creemos que es necesario extenderlo un poco más. La singularidad se llama vertedero. Está clarísimo, ¿no? Está claro, yo creo que eso es algo que sabe desde el primer nervense, desde que entramos por el Pilar hasta que salimos por el Perá, camino de Sevilla. Si hay una cosa que ha condicionado a este pueblo en todos los aspectos es el vertedero. Tengamos en cuenta que sin el vertedero seguramente no tendríamos todas las instalaciones que tenemos. Puede que tuviéramos algunas, porque el tiempo va dotando los pueblos, pero es evidente que no podríamos tener tantas y al mismo tiempo tenerla en un correcto mantenimiento y dotada con el personal necesario para atender una apertura o los servicios que se den en eso. A raíz de ahí, ya lo he explicado varias veces, esto es como si a cualquiera de nosotros pues nos regalan un chalet en La Moraleja y nos regalan un Porsche, pero no nos dan más dinero. Pues acabaríamos teniendo que vender el chalet de La Moraleja, vendiendo el Porsche y volviendo a nuestra triste realidad. Esta singularidad, ¿cómo se trabaja? Con una administración que en este caso es de un color contrario, no sé cómo están las relaciones entre administraciones de diferentes partidos políticos, en fin, no sé si esto hace más difícil todavía alcanzar esa singularidad o no. Yo entiendo que la relación entre las administraciones es importante y es verdad pues que hasta ahora pues ha habido momentos en los que ha ido mejor y momentos en los que ha ido regular, y por el bien de las cosas que tenemos encima de la mesa pues no quiero ahondar demasiado en las diferencias, sino en los puntos de cercanía, que son mucho más los que nos unen. Bien es cierto que las relaciones actualmente entre las administraciones están muy encorsetadas, por calificarlas de alguna manera. Las administraciones sacan unas ayudas, unas subvenciones, unos programas a los que te acoges si cumples unos parámetros, y esto es muy difícil que nadie se lo salte a la torera, seas del partido que gobierna o no, porque esto está todo mirado con lupa, como afortunadamente debe ser. Ahora, ¿esto es suficiente para solucionar el problema que vive Nerva? Evidentemente no, está claro. ¿Qué es lo que nosotros queremos propiciar que se va a poner encima de la mesa nada más que pase el verano? Una mesa de contacto en la que esté el Gobierno central representado, esté el Gobierno autonómico y esté el Ayuntamiento de Nerva. Y que claramente, tanto nosotros le expliquemos a ellos lo que queremos, como que ellos le expliquen, sobre todo a los nervenses, a los andaluces también, pero sobre todo a los nervenses, qué plan es el que tienen, porque si el plan de la Junta de Andalucía es, oye, nosotros nos vamos a Mundeo, pues que lo sepan los nervenses. Y si de Madrid es, oye, a nosotros esto ni nos viene, que lo sepan los nervenses también. Aquí hay un problema que se ha originado en base a la solidaridad que se solicitó a Nerva y que creo que más que ofrecerlo se le obligó a que la tuviera.
Y la situación más de 25 años después es el caos absoluto que vivimos en este pueblo, con una plantilla del ayuntamiento inviable, con un ayuntamiento en el que aquí estamos sin aire acondicionado, ni vista de que lo vayamos a tener, con unos edificios que van teniendo su deterioro, con un mantenimiento que es necesario, con una bombilla que afortunadamente ya me incendió para que viene la semana que viene para atender a todo el pueblo. Esta es la situación. Entonces, si después de 25 años de este calvario que hemos tenido que soportar, lo que nos dice el gobierno central y el gobierno autonómico es que me lavo las manos, que se lo digan a los nervenses, que tengan la valentía de venir a Nerva, que los vamos a invitar formalmente, y que le digan a Nerva qué es lo que quiere. A partir de ahí, ¿con qué escenario nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar con un escenario que nos sorprenda y que ojalá sea así, que tomen conciencia tanto de Madrid como desde San Telmo, desde Sevilla, que verdaderamente Nerva, por el sacrificio que está haciendo por Andalucía, por la singularidad que tiene, merece un esfuerzo distinto a los demás pueblos. Ojalá sea así. Tenemos muchas cosas que hablar con eso. Entre ellos ya tienen los servicios jurídicos del ayuntamiento aquel famoso convenio de 1997 en el que se está poniendo encima de la mesa todos los incumplimientos, reuniéndonos con los técnicos, y que si no hay un acercamiento desde la administración autonómica, acabarán los juzgados irremisiblemente. O sea, no vamos a permitir que a Nerva se le siga tomando el pelo. Que no tenemos ese escenario, que el escenario de la Junta de Andalucía y del Gobierno central es lavarse las manos y que Nerva, pues, dejarla a su libre destino, que es malísimo. Pero yo entiendo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos los nervenses. En primer lugar, los que estamos representados en este ayuntamiento, los partidos políticos. Está claro. Cada vez que nos miramos aquí, yo muchas veces lo hablo con los compañeros de distintos partidos, todo el tiempo que echamos aquí mirándonos como enemigos, es tiempo que ganan los verdaderos enemigos de la causa nervense, entiéndaseme bien. Nosotros aquí no tenemos en nuestras manos la solución para arreglar la situación que vive Nerva. Tenemos que salir fuera de Nerva. Y es ahí donde de verdad tenemos que hacer el esfuerzo, más que en tanto enfrentamiento. Bueno, y todo esto al margen de la vía judicial que sigue su curso. ¿Saben ustedes algo Sí, no tenemos noticias, pero yo entiendo que esto que hablamos trasciende de esa vía judicial. En esa vía judicial, pues, saldrá lo que dictamine el juez, y me imagino, pues, que habrá reclamaciones, las legítimas que le corresponden a cada persona que se sienta perjudicada en un Estado de Derecho como en el que afortunadamente nos ha tocado vivir. Más allá de eso, de cómo salga el juzgado, ahí hay una situación clave que es, entendemos, el despropósito que se ha hecho con Nerva y la situación que ha originado este despropósito, que es el que verdaderamente hay que afrontar. Demasiadas de las veces pues se nos intenta, la gente que estamos en contra de la instalación, ¿no?, pues enfrentar con la gente de la empresa. Personalmente tengo que decirle que para mí son los menos culpables de todo. O sea, yo entiendo que un bar vende copas y que una mercería, pues, vende botones, y que un vertedero que hace es recoger residuos. Entiendo que la gran responsabilidad de todo lo que sucede aquí en Nerva depende de la administración autonómica, tanto en el control de las instalaciones como en el posterior seguimiento de que Nerva se sintiera al menos beneficiada, que no ha sucedido nada de eso a lo largo de estos 25 años. Oiga, para cerrar con este asunto ya, sí. ¿Van a traer al Pleno del Ayuntamiento de nuevo la declaración de interés social? Sí, así nos comprometimos y así se hará este otoño. Entendíamos que el verano es un periodo bastante disperso, que suele a todos despistarnos un poco, y que será a la vuelta en un otoño que entendemos que debe estar preñado de decisiones importantes, en el que se traiga esa declaración, igual que se tienen que traer, pues, muchísimas normativas y cosas de las que Nerva carece a día de hoy. Intentarnos dar un poco de las reglas del juego para que todos sepamos a qué atenernos. Le pongo un ejemplo muy sencillo que va a entender la gente. Vienen muchísimos vecinos a quejársenos de las bicicletas, de tener paseo, de los niños jugando al fútbol. La puerta de mi casa es el campo de fútbol municipal, y no tenemos ni una normativa que regule eso. Entonces, desde ahí, que es algo, digamos, que puede ser de menos enjundia, a cosas de muchísimas enjundias, carecemos de esas herramientas. Estamos trabajando con nuestro servicio para que este otoño poder ir regularizando todas esas tasas y esa normativa, para que los nervenses sepamos un poco cómo van las reglas del juego.
Bueno, aparte de estos dos asuntos que son, como se pueden ustedes imaginar, los dos grandes asuntos que esta administración local viene arrastrando desde hace años, yo diría que décadas, al margen de eso existe un día a día, del que vamos a hablar también, pero casi me la ha puesto votando cuando ha comentado el tema del campo de fútbol, que ha sido quizás de las primeras decisiones que ha tenido que adoptar y de las que más controversia han ocasionado en la ciudadanía, porque aún hay vecinos que no entienden cómo ese dinero de la Diputación Provincial de Huelva se puede destinar íntegramente al campo de fútbol, teniendo las deficiencias que existen en el Colegio Maestro Rojas, ¿no? Bueno, ha sido una decisión que el otro día decía usted incluso en el Pleno que aún le estaba dando vueltas y que no sabía muy bien todavía si habían hecho bien o no. Vamos a intentar explicarlo, pero bueno, esto un poco responde a dos cuestiones de base. En primer lugar, a la coyuntura que tenemos en Nerva, en que es muy poquito lo que puede venir para invertir. Entonces, en una administración saneada que pudiera tener más disponibilidad de fondos, pues sería menos problemático. Y en segundo lugar, yo creo que un poco esta problemática también viene originada de que la mayoría de las veces yo intento trasladarle al equipo de gobierno que dejemos a los nervenses tranquilos, que creo que ha estado demasiado convulsionada la vida política y que esto ha acabado afectando a todo el pueblo, y que intentemos tranquilizarlo un poco, que creo que se ha conseguido. El pueblo está muchísimo más tranquilo, los nervenses lo que se tienen que dedicar es a hacer su día a día, y la gente que estamos aquí, pues la batalla política que haya que hacer, realizarla en el plenario e intentar dejar a los nervenses un poco al margen. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente, seguramente no hemos sido capaces de explicar las cosas bien. Decía usted al formular su pregunta, no hay quien entienda que íntegramente el dinero, lo primero que exige este programa, tu Diputación invierte, es que el dinero sea destinado a una sola intervención. Yeah. Luego no es posible que hubiéramos dicho, bueno, primero con la mitad no hubiéramos hecho el campo de fútbol y lo siguiente para el colegio. El programa específicamente nos ponía ante esa tesitura, y decidimos que se hiciera el campo de fútbol, que también es una instalación que lleva varios años dando muchísimos problemas, sí, provocando casi la desaparición del Nerva Club de Fútbol, y entendíamos que con esa ayuda podíamos al menos solventar un problema. ¿Qué es lo que pasa con el colegio? Lo que no se puede poner a la gente es la tesitura de que es que van a arreglar campo de fútbol y no van a hacer nada en la escuela. Algo totalmente falso. Tanto el AMPA del colegio como la dirección del colegio saben, porque así hemos mantenido reuniones, que tanto a través de concertación como a través de las ayudas directas que tenemos de Atalaya, que es de donde podemos sacar, porque el resto ya es para ir pagando, hay destinada una ayuda directa al Colegio Maestro Rojas de casi 90.000 euros. Ajá. Estamos hablando de unos 15 millones de pesetas de las antiguas pesetas, porque los nervenses se sitúen un poco. Jamás se ha hecho con dinero municipal una inversión de esas características en el Colegio Público Maestro Rojas. Estamos hablando, en el peor momento económico de la historia del Ayuntamiento de Nerva, hemos sido capaces de apartar 90.000 euros para actuar directamente en el Colegio Público Maestro Rojas. Es casi a diario que tanto Cloti, la compañera de Educación, como yo, nos pasamos por obra y estamos muy encima de las peticiones que se han hecho desde el colegio. Todas van a ser atendidas. Entendamos una cosa también. Hay ciertos aspectos que le hace falta al Colegio Público Maestro Rojas que no pueden ser acometidos desde el Ayuntamiento porque la propia ley lo impide. Entre ellos la climatización del colegio. Eso es algo que corresponde totalmente a la Junta de Andalucía. Luego, hasta donde nos corresponde a nosotros, recuerdo que hasta cuando hablé con Manolo Ortega, director del colegio, Manolo, porque una cosa que la planteaba era problemas con las puertas. No te pares demasiado a valorar si una puerta te está empezando a dar problemas. La que te haya empezado a dar problemas, la quitamos y la ponemos nueva. Nos trasladaron esto, nos trasladaron sombras, en los aseos, se está intentando acabar ya la urbanización de la parte trasera del colegio. Entiendo entonces que, claro, lo que no se puede plantear a la gente es o campo de fútbol o colegio. Ya. Campo de fútbol y colegio. Ya. Y ahí estaremos. ¿Y las dos cosas van a ser viables antes de que se termine este mandato? Sí, por supuesto que sí, sí. Es más, es muy probable, esto lo hablaba yo en el Pleno también, que tu Diputación Invierte no es un programa que esté gestionado por el Ayuntamiento. Está íntegramente gestionado por la Diputación.
Y es verdad que he recibido diferentes opiniones. Cuando hablé con Manolo Casuela, que es el vicepresidente y encargado de infraestructura, me hablaba, y yo creo que es más real la información, que hasta después de Navidades no iban a empezarse a licitarse las primeras obras, que no significa que Nerva sea de las primeras. Y luego, cuando estuve en Jabú con la firma del convenio, pues es verdad que David Toscano, pues el presidente, pues nos dijo que era posible que para noviembre, octubre, noviembre empezaran a licitarse. En todo caso, las licitaciones no las controla el ayuntamiento. No sé cómo lo hará la Diputación. Lo que sí depende de nosotros es que nos pongamos en contacto con Juan Daniel, que ya lo hemos hecho, el diputado de Deporte, que esta reunión se haya hecho a través del Nerva Club de Fútbol, que ya se ha hecho, que seguramente por problemas de agenda y vacaciones, son unos meses muy malos, quedaremos emplazados para la segunda quincena de agosto, a una reunión en la que va a ir los representantes del Nerva Club de Fútbol, de la Federación Andaluza de Fútbol y, como no, del propio Ayuntamiento de Nerva, para trasladarle la excepcional urgencia que necesita el campo de fútbol. Es que la temporada está aquí ya. Nos tememos que otra vez tengamos campo de fútbol pues hasta octubre, noviembre, claro. La mijita que el de sí que pueda dar. Claro. Hombre, y entonces entendemos que nosotros tenemos una cierta urgencia porque es perentorio para un club que además es centenario, no nos olvidemos eso, de los clubes más representativos, no solo de la provincia de Huelva, sino de Andalucía entera, además de la ligación que tiene con los inicios del fútbol en España. Para una última puntualización. Recuerdo cuando hablaba con Manolo Casuela que me decía, mira, José Luis, esto está previsto que se haga que finalice antes de diciembre del 26, los programas de tu Diputación Invierte. Ese es el periodo que tenemos previsto. Ya sabemos por experiencia que vamos a tener que dar prórroga. O sea, quiero decir que todas esas cosas hay que ponerlas en la balanza. Si tuviéramos el colegio, imaginémonos que un año entero sin hacer ninguna actuación, ¿cómo se lo explicábamos a los padres? Complicado, ¿no? Complicado, tío, no está el dinero, bueno, está el dinero, pero... Y con lo de Fundación Atalaya, el colegio va a empezar... Sí, bueno, ya está acordado, como además ya se anunció cuando vino Jesús Caballo, que estuvimos en el museo, que se han hecho las conversaciones que había, o quizás sean menos vistosas de cara a la galería, pero bueno, entendemos que por encima de eso lo que está es el bien de nuestros ciudadanos y entendemos que el colegio efectivamente necesitaba una chucha. Bueno, pues aparte de este dilema que surgió entre colegio y campo de fútbol y colegio, lo que verdaderamente los ciudadanos detectan como acción perentoria, como decía usted, son las calles de este municipio. Oiga, hay que reconocer, y así lo hace la ciudadanía, el vuelco que ustedes están pegando, ¿vale?, a las calles. Pero es que parece que no termina esto nunca. es que a cada 2 por 3 días, un día sí y otro también, comunican ustedes en las redes sociales del Ayuntamiento de Nerva, se ha arreglado esta calle, estamos interviniendo en esta otra, pero es que esto no se termina nunca. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Y tengo que pasear por temas de colesterol y por intentar no poner más kilos. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana y le doy la vuelta al pueblo entera. Empiezo por la Fuente Tomé y le voy dando la vuelta al pueblo y acabo en el Ventoso. Y es cierto que quedan muchas zonas, muchas. Me causa mucha tristeza cuando paso por la Fuente Tomé, espero que le toque pronto, porque además sé que es un barrio muy perjudicado, un barrio en el que viven muy buenas personas. Yo me crié ahí con mis abuelas, con Demófila y con Isidro, que vivían ahí en esos humildes pisos, y es verdad que los vecinos siempre nos trasladan que no lo debemos olvidar. Otra zona que está también la de Pintor Fonterla, que también, en fin, hay varios sitios, porque es que es cierto, lo que usted dice que estamos trabajando muchísimo, no es menos cierto que el gran mérito es de los trabajadores y del concejal de obra que tenemos, que tienen una simbiosis casi perfecta y que están consiguiendo unos resultados muy por encima de los medios con los que disponen. Este trabajo será interminable. Sí. Antonio, interminable, porque nos tememos, ahora ya hay que también empezar con el paseo, de sentarle un poco de cara a la fiesta, nos tememos que cuando estemos andando por un lado, pues habrá que volver a empezar con el otro. Ahora también tenemos la barredora, que ya pronto empieza su puesta en marcha en las calles, en la que nos dice pues los responsables del área que va a venir muy bien para quitar muchísimas hierbas de las que crecen justo al final de la calzada, porque solo el paso de los cepillos pues va evitando.
iremos sumando entre todos. Más allá de eso, creo que es importante que reflexionemos como pueblo. Si en cualquier pueblo es necesaria la colaboración ciudadana, en un pueblo como este, en que los medios son muy limitados, claro. Muchísimo más. Esta misma mañana, con un repaso que estaba dando con Pedro Cobrero, no hemos sido capaces de encontrar un contenedor en el que no se viera al lado pues una basura que no procedía, restos de obra, inodoro, frigorífico, y eso ya depende de nosotros. Recuerdo hace 4 o 5 años en Armonastel la Real el vuelco que dio el pueblo cuando lo integraron en la lista de los pueblos más bonitos de España y la implicación de todo el pueblo. Nosotros quizás no aspiremos a eso, pero lo que sí podemos aspirar es a mejorar nuestro pueblo. Una amiga que tenga, una persona que no tenga tanta confianza, no se lo diría. Recuerdo que una vez me mandó una foto de una yerba en la acera. Digo, tardas menos arrancando la yerba que echando la foto y mandármela. Eso iba a comentar. Nuestras madres antiguamente, y esto coincidirán todos los que nos estén viendo, se encargaban de arreglar su puerta periódicamente, pero ahora lo que te dicen es que para eso pagan sus impuestos, y también tienen razón en eso, oiga, para eso pagan sus impuestos, para que el ayuntamiento pues mantenga la vía pública, ¿no? Pero sí es cierto que falta. Sí, porque además no tenemos recursos para llegar a todos lados. Tenemos que ser conscientes de eso. Lo que usted decía antes era lo que le decíamos el bardeo, que toda la gente salía a bardear, a refrescar un poquito la puerta, a quitar las reservas, que como bien dice, lo hacían nuestras madres, pero como los tiempos han cambiado, lo pueden hacer hoy en día nuestros padres también. O sea que todo el mundo nos podemos encargar un poco a modo de sugerencia. Dios me libre de decirle a nadie que tiene una obligación. Yo lo voy a ir sacando más problemas. Mi obligación es esta, usted ya lo va baldeando como buenamente pueda. Bueno, es que la pregunta tiene fácil respuesta, ¿no? Le iba a preguntar qué problema hay en el departamento de intervención, obviamente, para que no dure un interventor más de 2 o 3 meses. Es que llevamos más interventores que alcaldes, y mire que llevamos ya 2 alcaldes en este mandato y terminaremos con 3, y hemos tenido en cuestión de meses 3 interventores. ¿Esto qué es? ¿Esto qué pasa aquí? Espero que entienda Juan Antonio, y que los ciudadanos también lo entiendan, que es una respuesta que no es fácil de responder ante una cámara, porque lo primero que debo tenerme es a mantener pues, la privacidad de las personas afectadas que han ido pasando. Es cierto que la intervención de este ayuntamiento pues, no es fácil. Si el gran problema que hay en este ayuntamiento es económico, pues evidentemente la intervención es donde tenemos un mayor problema. Y seguramente en algunas ocasiones pues, no habremos tenido suerte. También puede que influya para tener tantos interventores. En todo caso, creo que tanto antes como ahora, pues esta cuestión ha sido abordada en todo momento para intentar subsanarlo, y en eso seguimos. Me llama muchísimo más la atención que nadie quiera venir a Nerva de los que hay habilitados, o sea, es que es tremendo. Eso sí que es increíble. Pero luego, incluso por los que hemos tenido, pues ya le digo, pues unos habrán encontrado más dificultades de la cuenta y nos habrán encontrado gusto, y otros pues no habremos tenido la suerte que deberíamos de tener. Hace poco también tuvimos con la Administración Pública una reunión en Sevilla abordando esa cuestión. Vino Manolo Cornejo conmigo y José Borracho como parte técnica del Ayuntamiento, y es cierto que hasta así se llamaba la atención pues la mala suerte que estábamos teniendo por entrecomisarlo con esa plaza. Muchos quebraderos de cabeza nos da, y esperemos que se solventen. Actualmente está de baja la interventora titular, y tenemos a una interventora accidental que es con la que estamos intentando tirar para adelante. Esto es una solución caduca, tiene sus días contados. Esperemos cuanto antes puedan tener un cierto respiro desde esa área. Oye, ¿cómo van las relaciones con la plantilla laboral? Los problemas en la plantilla laboral, sabe usted también que son innumerables. Innumerables. Pero bueno, desde que está usted, bueno, las nóminas al menos se siguen pagando. No sé cuánto tiempo va a durar esto, pero bueno, ¿cómo están las relaciones con la plantilla? Bueno, las relaciones con las plantillas son buenas, y yo tengo que agradecer de verdad la implicación. Cada vez que generalizamos de un colectivo, y el de la plantilla del ayuntamiento es amplio, puede que corramos el riesgo de equivocarnos, pero muy generalistamente hablando, pues sí, la verdad es que estoy muy contento. La gente con mucha implicación, arrimando muchísimo el hombro. Son muchos los días de la gente que yo más trato aquí, que salimos mucho más tarde de lo que nos corresponde en esa flaga, en esa implicación de ir sacando cosas adelante. Como bien dice, seguimos cobrando. ¿Hasta cuándo? No lo sé. No lo sé hasta cuándo dará
la economía del ayuntamiento. Por eso te digo que el otoño ciertamente tiene que ser a la fuerza un otoño en el que se tomen decisiones y en el que esperemos que de verdad sentir cariño por las administraciones que están por encima del ayuntamiento, tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central. No pueden seguir cruzados de brazos haciendo como si aquí no pasara nada. Sí le tengo que decir a los ciudadanos que me he encontrado con un grupo de personas muy implicados, con muchísimas ganas, y bien es cierto también pues que lo que le traslado a los trabajadores pues también se lo traslado a la ciudadanía. Nuestra intención, como no puede ser de otra manera, es restablecer todos los derechos que los trabajadores hayan perdido y que por ley le correspondan. De hecho, sabemos que hay algunas inspecciones que han venido de este trabajo pidiéndonos que se resarza de los daños que habían sufrido los trabajadores, y nos imaginamos que vendrán más. Y luego también hay otras demandas que legítimamente tienen los trabajadores, como en cualquier plantilla del mundo. En ese difícil equilibrio de intentar satisfacer las demandas de los trabajadores, que por ley le corresponde y que sin duda por mérito, y que todos seamos conscientes de las circunstancias que vive en el ayuntamiento, estoy seguro que encontraremos un espacio adecuado en el que todo el mundo estemos satisfechos. Desde luego nosotros a día de hoy estamos muy satisfechos con los trabajadores de la plantilla. Oiga, habla usted de equilibrio y yo creo que es una de las palabras a tener en cuenta en esta administración local. Hay que tener equilibrio por todas partes. El plano político también, más aún cuando se gobierna conjuntamente con otro partido político. Usted, de la agrupación de electores por Nerva, tiene el Partido Socialista como compañero de equipo de gobierno. ¿Cómo está resultando? Porque bueno, ya venían ustedes de una experiencia anterior que resultó, en fin, muy traumática sí, con el Partido Popular, y ya lo inician con el otro gran partido de España, el PSOE. ¿Cómo está yendo la cosa en estos 2 meses? No conozco jamás en ningún caso, en ninguna administración, un gobierno de coalición que haya sido una balsa de aceite. O sea, apartamos de esa base. Si la política es como es y añadimos a que cada uno somos como somos, pues y tenemos problemas en nuestro ámbito doméstico, como no vamos a tener una convivencia que prácticamente se esfuerza porque entendemos que los pueblos hay que sacarlos adelante. Más allá de eso, yo intento ser siempre una persona de verdad que intento quedarme con lo mejor de cada experiencia. Personalmente, para mí está siendo muy enriquecedor compartir espacio con muchísima gente que por avatares de la vida hace tiempo que no compartía espacios y proyectos, y la verdad que me estoy sintiendo muy a gusto. Yo creo que luego, hablando en líneas generales, todo el mundo se está dejando el arma, que es lo principal. Luego podemos tener distintos puntos de vista, como no puede ser de otra manera, que íbamos intentando ir superando. Nosotros cuando hablamos, pues siempre nos gusta hacer el especial hincapié en que gran parte del esfuerzo para que este proyecto salga adelante tenemos que hacerlo en las relaciones que tenemos entre nosotros. Es fundamental que haya una relación fluida y de confianza. Yo a día de hoy no desconfío de nadie que esté gobernando conmigo, sea del partido que sea. Creo que tenemos que aferrarnos a esas 8 personas que estamos aquí e intentar entre todos sacar a este pueblo adelante, que ya bastante trabajo conlleva. Más allá de eso, la relación con el resto de partidos, que también me imagino que puede ser algo que le inquiete o quieran saber a los ciudadanos de Nerva, intento estar en todo momento en contacto con ellos, intento que sea con Carmen Contreras y con Rafael Prado generalmente, pues haciéndoles copartícipes de cualquier invitación que llegue al ayuntamiento, o de hacer una procesión, oye, a tal hora estamos en el ayuntamiento, para que todo el mundo se sienta partícipe, ¿no? Y creo que es fundamental el diálogo. Ya hablaba antes contigo que tenemos que dejar de mirarnos como enemigos aquí, pero no porque yo esté de alcalde, pues además no, si hay algo que no vaya a ser eterno es mi nombramiento. Entiendo que este pueblo tiene muchísimos problemas, de muchísimo calado, y cada minuto que perdamos aquí reprochándonos cosas, que seguramente que todos tenemos cosas para reprocharnos, puede ser debilidad que tengamos para ir fuera a reclamar lo que a Nerva legítimamente le corresponde. Yo quiero hacerle copartícipe a Rafael de que todos los logros que se puedan adquirir aquí por parte de Diputación y de la Administración Autonómica, él tiene que ser copartícipe y tiene que hacerle ver a su partido la sensibilidad de que vivimos en Nerva, de la misma manera en que la gente del Partido Socialista tendrá que trasladarlo a nivel nacional. Son los interlocutores de ellos en el problema que vive Nerva.
ese esfuerzo tenemos que hacerlo. Yo espero que de aquí, el día que nos vayamos, que decir a los nervenses que no estemos aquí, al menos que nos vayamos pues con la conciencia tranquila y con un trabajo por lo menos honrado a nuestras espaldas. Si aparte de todo eso, cuando nos veamos por la calle la gente que estamos aquí, podamos saludarnos y preguntarnos cómo está nuestra familia, pues muchísimo mejor. No olvidemos que muchas veces los políticos, y aquí en los pueblos que estamos a pecho descubiertos ante la ciudadanía, acabamos convirtiéndonos en muñecos de pim pam pum, que lo que se llevan son todos los golpes. Además, convirtiendo esto en una labor verdaderamente desagradable, que puede que condicione más aún en el futuro que alguna persona con verdadera valía decida inmiscuirse en estos asuntos, porque diga, hombre, yo qué necesidad tengo, para que me falten el respeto, para que... Es complicado. Yo creo que entre todos, primero nosotros dando ejemplo aquí, tenemos que intentar poner en valor los cometidos. Oiga, hubiera sido alcalde de todos modos por esta fecha, sí, de haber seguido el pacto que hicieron con el Partido Popular, bueno, sí, que al final quedó en agua de borraja porque fue papel mojado, porque no se cumplió absolutamente nada de lo que ustedes firmaron. Pero al menos aquello se hizo con luz y taquígrafo, y aún estamos por saber ¿qué clase de pactos han firmado ustedes con el PSOE? Esta pregunta le vale a usted y le vale también a los miembros del PSOE. Pues mire usted, precisamente por todo lo que usted está diciendo, que todo aquello quedó en agua de borraja y que quizá levantamos unas expectativas que acabaron volviéndose en contra, todas las conversaciones que se han tenido con el Partido Socialista a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico y a nivel nacional, redundan en la actuación directa para solventar la deuda del pueblo. Entendemos que eso es suficiente compromiso como para sacar este acuerdo adelante. Pero para que no quede por escrito, oiga, es que el negro sobre blanco pesa más, permítame. Sí, tanto como en la otra. Todavía hay nostalgia que creen en la palabra, en el honor, yo soy uno de ellos, Sí, pero después la experiencia te hace ver que no te tienes que fiar mucho de esto. Pero bueno, ya nos pasó la otra vez que estaba negro sobre blanco. Ya estaba escrito negro sobre blanco. En todo caso, nos movíamos en una circunstancia y nos movíamos en una urgencia que nos estaba reclamando desde la plantilla del ayuntamiento hasta el propio pueblo, en la que la verdad había un deterioro que no quiero entrar demasiado porque no quiero volver a ahondar en heridas del pasado, en el que se hacía precisa una intervención rápida. Y esa intervención rápida en la que hubo cruces de documentos, evidentemente, en la que se intentó plasmar todo esto, y es cierto que hablamos en lo que le redundaba antes, que quizá podíamos levantar unas expectativas que luego no se fueran a cumplir y acabaran volviéndose en contra del pacto. En todo caso, puede usted hablarlo cuando toque hablar con los representantes del Partido Socialista. Esta es su implicación, su paso adelante en intentar ayudar a todo lo que puedan para sacar a Nerva de este atosadero económico en el que estamos. Si esto no sale bien, pues será un fracaso tanto del Partido Socialista como de por Nerva, que le dio ese apoyo. Claro. En todo caso, estamos condenados a que nuestros hechos pues demuestren si ha merecido la pena. El compromiso es máximo, eso sí tengo que decirlo, también lo tuve en la otra ocasión, como usted bien dice. Hay una cierta diferencia entre las tres formaciones políticas. Nuestra fuerza política no tiene trasladación, lo cual alguna gente pueden ver como un inconveniente y otros vemos como una ventaja. Yo recuerdo siempre que he hablado con algunos compañeros, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que le preguntaba que dónde estaban los diputados de Huelva y los senadores cuando se repartían los presupuestos en Madrid, porque nunca viene nada a Huelva, ese día le cogerá de vacaciones o algo. Entonces, quiero decir que muchísimas veces también los partidos lo que propician es una unidad de criterio que es muy difícil reclamar ante las situaciones que vive la gente a la que tú te debes. Eso no nos pasa en Por Nerva. Bueno, pues ese valor añadido que puede tener PP y el PSOE, que es la cercanía a un partido que gobierna en otras administraciones, es el momento de ponerlo encima de la mesa, tanto uno como otro. O sea, yo creo que la responsabilidad política en el Partido Popular y en el Partido Socialista no se termina o está definida porque tú estés gobernando, ¿no? Los problemas de los nervenses son los que son, y si usted aquí desde luego para ir de la mano del concejal que sea, del partido que sea, a intentar buscar soluciones para Nerva. Oiga, tenemos agosto a la vuelta de la esquina, el mes por excelencia de Nerva, donde muestra todo su potencial artístico, cultural, de ocio, y no sé yo si las arcas están en condiciones de asegurar un agosto pleno para los nervenses,
o nos vamos a tener que amodar a lo que hay? Efectivamente nos vamos a tener que amordar a lo que hay. Dentro de esas posibilidades que hay, pues bueno, hemos intentado apostar un pelín más, porque entendemos que a día de hoy, como tanto hemos redundado, que los gastos están tan condicionados, pues qué menos que las fiestas de Nerva tengan un pelín más de lo que tuvimos el año pasado, y al menos darle a los nervenses ese ratito de alegría que también tanto se merecen, sobre todo con los familiares y amigos que vienen de fuera. Culturalmente, bueno, pues culturalmente el Museo Vázquez Díaz de Nerva tiene a día de hoy 5 exposiciones vigentes, a cuál mejor. El de retratos de Vázquez Díaz, el de los del poema El Descubrimiento, más el retrato de Alfonso XIII de Vázquez Díaz, el de Antonio Romero Arcaide, y a estos dos unimos pues el de Víctor Pulido y el de Patricia, que bueno, que son 2 maravillas. Entonces quiero decir que en pocas ocasiones habremos tenido 5 exposiciones a la vez de este nivel, y además una pequeña novedad que los concejales me lo permitan. En la Noche Blanca de la Cultura, aparte de que va a haber exposiciones también en el museo, una de las novedades que se está planteando es que el museo va a ser utilizado para el desarrollo de un campeonato de ajedrez. Pega mucho en esas salas de silencio, con esos cuadros, pues hacer una partida de ajedrez va a influir en que la gente vaya más aún al museo a verlo, porque en el movimiento de la gente, y luego creemos que es un escenario muy adecuado porque se exige el silencio para contemplar las salas y demás, ¿no? La Noche Blanca de la Cultura también va a estar rodeada con temas deportivos, sobre todo dedicados a los niños, desde carreras de cinta con las bicicletas, una gincana, en fin, varias actividades, poniendo mucha imaginación, mucho trabajo. En el apartado deportivo hay un grupo ahora mismo de no menos de 10 voluntarios deportivos que están colaborando muchísimo, y luego en lo que son las fiestas, pues más o menos el formato que siempre hemos venido defendiendo. A ver, ¿qué actuación estelar vamos a tener? Sí, no tenemos. La actuación estelar este año van a ser los nervenses, como siempre. En la villa, pues como ya sabéis, el escenario suele ser el paseo. Tenemos el 6 y el 7, que son los días en los que va a haber una orquesta y un trío el segundo día. Y luego es verdad que el 8 y el 9, aunque fuera de la villa, hay algo también en el paseo para potenciar que siempre los negocios se nos quedan un poco de que quedan más desangelados, y como el 8 y el 9 pues venían a continuación de la villa, lo que se va a hacer es trabajar pues sobre todo dedicado a la gente joven, con DJs y demás, ¿no? Que también entendemos que es uno de los sectores que más estaba demandando, que para eso no había actividades. Y luego es verdad que para la fiesta tenemos nuestros 4 días, 21, 22, 23 y 24, pero no es menos cierto que hemos trabajado especialmente en potenciar la víspera más que otros años. Ajá. Habíamos visto que la diana se quedaba un poco exagerada en esta primera diana, y este año pues, vamos a intentar hacer esa esperabilidad diana pues con unos conjuntos musicales, intentando que llegue. En todo caso, lo que hemos pretendido es pues que haya unas orquestas del nivel que puede permitirse Nerva, que no es mucho, desgraciadamente. A eso nos vemos abocados. Aquí los años ya del gasto de desenfreno se hace mucho que se acabaron. Y bueno, y luego pues es verdad que los descansos de la orquesta van a estar animados por fiestas dedicadas a los 80, a los 90, me parece que era el sábado de San Bartolo, un grupo Rockología que está teniendo muchísima aceptación por todos lados donde pasa, y que ha sido complicado traérnoslo, pero nosotros actuaciones ahora mismo es imposible. Creo que sería una falta de responsabilidad absoluta, porque las carencias de los nervenses son muchísimos, y es ahí, entiendo, donde tenemos que trabajar. En todo caso, van a ser una fiesta muy participativa. El día 24 con la diana, creo que son 2 dianas, sí, el primer día y el día 24, bueno, más la de la villa. El día 24 vamos a tener... La banda de música, supongo, sí, ¿no? Con la banda de música, con Gigantes y Cabezudos. El día no 24, me digas, van a sí, seguir... Claro, claro que sí, intentamos trabajar todo eso. Y efectivamente, como todo agosto es cultura y es fiesta, también tenemos el broche siempre el día 26. El día 26 en el cementerio, un acto que para aquí, desde aquí me gustaría animar a todos los nervenses a que fueran, que cada vez vamos más nervenses, que es un acto muy bonito en el que cuando ya el día va acabando recordamos a todos aquellos nervenses que se dejaron la vida por este pueblo porque estuviéramos hoy aquí, y creo que después de tantas fiestas es importante que guardemos un momento. Hay algunas sorpresas para ese día que prefiero que la desvele el concejal, Juan Carlos Cerrato en este caso, que está trabajando con muchísimo ahínco. En
en ese programa que tenemos previsto de reconocimiento, de memoria democrática, podríamos decir, de memoria con nuestro propio pueblo, déjeme que sí le adelante a la población que estamos trabajando, en principio creemos que para final de septiembre, en un homenaje que queremos hacer del máximo convencimiento a los más mayores de Nerva, estamos hablando de unas 50 personas aproximadamente, que queremos reunirla en un sitio y darle las gracias, porque somos gracias al esfuerzo que ellos han hecho. También tenemos previsto para enero, en algún sitio relevante de nuestro pueblo, creo que es el 27, aunque hablo de memoria, en todo caso en enero, se va a poner una placa en un sitio privilegiado de nuestro pueblo en el que se rinda homenaje a los 6 nervenses que murieron en Gusen durante la Segunda Guerra Mundial. Y para abril, aproximadamente para abril, se quiere hacer un homenaje a las primeras elecciones democráticas con los concejales que quedan vivos de aquella legislatura, con un homenaje a los que ya no están y también un especial recuerdo a la figura de José Bermúdez y de lo que significó, que siempre ponen en valor compañeros como Zamorano y estos que vivieron allí, que hablan conmigo, aquella predisposición y aquella alegría compartida que era tanto de los que se iban como de los que venían. Entonces ese momento histórico de Nerva lo queremos poner en valor y ahí estamos trabajando específicamente. Muy bien, todo reconocimiento es poco. Sí. Oiga, pues vamos a ir terminando. No sé si se me queda algo o si le interesa comentar algo antes de marcharnos. Lo que sí le voy a pedir en cualquier caso es que ahí tienen las cámaras de la televisión municipal, se dirija a los nervenses y sobre todo pensando también en todos estos emigrantes que nos visitan, bueno, pues por el mes de agosto, ¿no? Aunque perfectamente pueden ver la entrevista, como saben ustedes, a través de nuestro canal de YouTube en cualquier rincón del mundo, pero bueno, si están aquí, pues mejor que mejor. Así que nos despedimos, ahí tiene la cámara, se puede dirigir a los nervenses. Bueno, pues a los nervenses decirle que aún en este espacio de realidad, este bofetón de realidad en el que intentamos vivir todo, en el que pues los excesos no se pueden ni siquiera considerar, aun en esas terribles circunstancias, es importante que todos hagamos un ejercicio de responsabilidad importante. La situación es bastante complicada, pero eso no debe condicionar que entre todos fomentemos ese civismo y esa cordialidad que siempre nos ha definido como pueblo. Es necesario que huyamos de los enfrentamientos que no nos conducen a nada y que nos reafirmemos en nuestra unión como pueblo. Se avecinan tiempos que seguramente sean aún más complicados que los que estamos viviendo. Y ahí puede que hagamos falta a todos, desde los que estamos aquí sentados a los que estáis fuera ahí en la calle. Nuestro pueblo, desgraciadamente, no vive un buen momento y quizás sea posible reclamar soluciones donde corresponda y quizás sea posible que estéis todos. Espero que paséis unas felices fiestas. A los que vienen de fuera y sienten Nerva, decirles que para nosotros es fundamental esa visita que nos hacen cada año, que nos hacen coger muchísima fuerza y que a pesar de las dificultades que estamos teniendo, intentaremos ir avanzando cada vez un poquito más, siempre con vuestra colaboración. Muchísimas gracias. Alcalde de Nerva, José Luis Lozano, muchas gracias, le deseamos éxito. Un día un amigo me dijo, no se desea suerte, se desea éxito, la suerte se le desea a los mediocres y desde entonces deseo éxito, sea el político que sea y de cualquier color político, porque su éxito será el éxito de los nervenses. Así que muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias a vosotros. Gracias, que sean felices. Adiós a todos.